Para regularizar su propiedad, EOSARC Arquitectura y Propiedades. Además contamos con el patrocinio de periódico digital Metro Newsweek. Esta semana un tema muy contingente, tratado incluso por el presidente de la República. Las desaladoras en Chile. Se tomarán la agenda política del actual gobierno. Tras meses de un conflicto entre Aguas Pacífico y los pescadores de la zona, llegaron a un acuerdo para instalar la planta desaladora en Quintero. Esta situación ha obligado al gobierno a fijar una postura política en la necesaria discusión sobre el tema de la desalación en Chile. Derechas e izquierdas han cuidado por años los intereses de las empresas que en Chile explotan los servicios de abastecimiento de agua potable a la población, evitando políticamente el abastecimiento a través de las plantas desaladoras, las que cuentan con amplio desarrollo a nivel mundial y financiamiento propio para su construcción. El tema del agua nos recuerda el caso del litio en Chile, controlado políticamente hasta hoy. Argumentaciones falacias y activismos apoyados por diversos medios de comunicación nacionales han frenado el desarrollo de las desaladoras por casi 10 años. Finalmente, el presidente de Chile, don Gabriel Boric Funk, anunció el pasado jueves 5 de octubre la construcción de una planta desaladora en el norte, que permitirá distribuir agua para consumo humano, productivo y además para enfrentar la sequía. En Coquimbo, y fruto de la, por supuesto, presión ciudadana y la realidad de la crisis hídrica, finalmente el gobierno se suelta de las ataduras de los compromisos políticos que retrasaron por más de una década esta decisión. Un ejemplo a nivel mundial. Israel abastece el 80% del consumo de agua potable y también para fábricas y consumo, por supuesto, en la construcción y en todo su regadío, con 5 plantas desaladoras que son propiedad del Estado. El tema se aborda por Metro Newsweek a través de el programa Desaladoras en Chile. Vea el tema en metronewsweek.cl o desde el sitio de Autónoma TV. Bueno, lo que nos convoca. Desde Autónoma TV, todos habitamos la ciudad. Un espacio didáctico, entretenido y cultural, con información importante del sector inmobiliario, que esta semana viene con un tema de alto interés. Para el efecto dejamos con ustedes en Todos Habitamos la Ciudad al arquitecto nacional don Esteban Orlando Soto Flores. Adelante. Muy buenas noches, habitantes de la ciudad. Un gran agrado nuestra presentación de don Francisco Santelices, que siempre nos deleita con la contingencia política y del país en Metro Newsweek. Bueno, como les habíamos dicho, vamos a comenzar a explicar lo que son la subdivisión de terreno. Pero realmente no se llama subdivisión de terreno, porque tenemos dos zonas, la zona rural y la zona urbana. Nosotros vamos a explicar la subdivisión de terrenos rústicos, así se llama, rústicos, la zona rural, porque en la zona urbana tiene otros tipos de normativas que están dados por el certificado de informes previos y que todo arquitecto, y yo ya lo he explicado en varias oportunidades, sobre todo cuando hablamos de la ley 166 de las viviendas sociales. Nosotros hablábamos de que en la zona urbana el certificado de informes previos, que es un instrumento de planificación territorial, ahí nos va a decir cuál es la subdivisión predial mínima. Es por eso que nosotros vamos a comenzar a explicar la subdivisión de terrenos rústicos, sobre todo
para las zonas que nos rodean en el Gran Santiago. Por ejemplo, la zona de Melipilla, la zona de Tiltil, de Lampa y obviamente donde se encuentra Autónoma TV en Peñaflor. La normativa vigente que regula todas las características para poder realizar las subdivisiones de terrenos rústicos y construcciones en ellos carecen de desarrollo territorial. No existe una planificación estratégica que una a los distintos ministerios que interactúan entre sí para poder desarrollar un crecimiento sostenible de las ciudades y del crecimiento de las zonas rurales. Es por eso que la normativa fija reglas tanto para territorios que pertenecen a zonas rurales por encontrarse fuera del radio urbano, límites geopolíticos que procuran defender el terreno agrario por sobre el poblamiento del hábitat humano. Es importante destacar que Chile, junto a su constitución política actual, defiende la propiedad privada, pero a la vez cuenta con una serie de trabas gubernamentales para poder generar anteproyectos habitacionales y subdivisiones que no se acojan a la normativa vigente. Tanto como en el Ministerio de Vivienda, el MIMBU, como el Ministerio de Agricultura, MINAGRI, rigen y se pronuncian por medio de una certificación medioambiental y a la vez proteger y conservar el territorio rural, agrícola para la producción y el desarrollo de alimentos por motivos de escasez de terrenos, por sobre lo que necesita en producción y de consumo, y a la vez por el hábitat natural del ecosistema, protegiendo el avance de las ciudades a las zonas agrícolas. Nos encontramos con un problema país de las tomas ilegales y de zonas que han poblado peligrosamente cuencas, quebradas, canales de río y un hábitat desordenado con el entorno y con la población de las zonas rurales. La sequía y el avance del desierto de Atacama y la poca cantidad de campo para la producción de alimentos, la nula legislación clara y generalizada que promueva crecimiento y seguridad al desarrollo sostenible de un país. Es por eso que la negativa de las autoridades para abrir camino para realizar las subdivisiones de terrenos rústicos de manera libre no está permitida. Además, no existe una ley que regule y sustente el desarrollo de las zonas agrícolas, por lo que todo es un anteproyecto que debe estudiarse, lo repito, debe estudiarse caso a caso y debe evaluarse ambientalmente por las autoridades para la creación de nuevos asentamientos que cumplen con las normativas, que así lo aseguran y que no permiten aperturas para modificarlas o, con la peor palabra que podemos utilizar, regularizarlas. Es decir, no existe una segunda vez para proyectos en las zonas rurales. Incluso se paga con cárcel los proyectos fraudulentos. Si bien el propietario puede subdividir un terreno en zonas rurales y solo el SAC autoriza dicha subdivisión, en los territorios dentro de las ciudades metropolitanas como Valparaíso, Concepción y Santiago serán regidos por el plan regulador metropolitano de cada una de ellas y es el MIMBU el que la autoriza. El estudio se entiende desde la óptica de protección y conservación del suelo agrícola como un mandamiento inamovible y solo se puede trabajar en él si se siguen todas las normativas vigentes expuestas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, en la Ley General de Urbanismo y Construcción y en las distintas leyes especiales como la Ley SABAC, la Ley
con fuerza de decreto de ley número 3516 del año 1980 y el artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, entre otras más. Y el Plan Regulador Metropolitano vigente, que nos permite realizar una serie de urbanizaciones y construcciones para poder concretar una subdivisión predial en los terrenos rústicos de las zonas llamadas rurales o agrícolas. El límite urbano es la línea imaginaria que delimita las áreas urbanas y de extensión urbana que conforman los centros poblados. Lo rural es un vocablo que debe expresar razón de las zonas agrarias y es la expresión que contiene a los vocablos agrario y rústico, por lo que para referirse a su división en zonas rurales, zonas agrarias o en territorios que están fuera de los límites urbanos, los llamaremos subdivisiones de terrenos rústicos. No existe una normativa de ordenamiento territorial rural. En enero de 2014 se dio a conocer la nueva Política Nacional de Desarrollo Urbano elaborado por el MINBU, las cuales contiene 5 principales características. 1. Integración social. 2. Desarrollo económico. 3. Equilibrio ambiental. 4. Identidad y patrimonio. Y 5. Institucionalidad y gobernanza. El Plan Regional de Desarrollo Urbano es un instrumento de planificación territorial destinado a orientar el desarrollo de los centros urbanos de la región, elaborado por las Ceremis del MINBU y está compuesto por una memoria explicativa, lineamiento de desarrollo urbano regional y el plan regulador metropolitano de Santiago o de Valparaíso o de Concepción y el Plan Regional de Ordenamiento Territorial. En Chile no existe un plan de ordenamiento territorial rural, no existe, ni una ley de protección de suelo agrícola. La diferencia entre urbano y rural es geográfico. El emplazamiento del predio es en el instrumento de planificación existente en un territorio según las normas urbanísticas vigentes establecidas en la OU. Existe una problemática en la falta de regulación para la zona rural y la falta de una norma legal que señale los usos que se pueden dar a los terrenos rústicos, según las clases de suelo, lo que ha provocado tensión entre los dueños de las propiedades por el uso de suelo. La normativa para subdividir los terrenos rústicos en el país solo se podrán realizarlo los que cumplan con los estamentos y características que dictan las distintas leyes y decretos de ley y son las siguientes. División de la propiedad rural para transferir a determinados parientes. Corresponde a la excepción establecida en la letra J del inciso 2 del artículo 1 del decreto de ley 3516 de 1980, la muy bien conocida Ley Sabaj, cuya norma dice transferencia a cualquier título por una sola vez un lote a un ascendiente o a un descendiente del propietario, por consanguinidad o afinidad hasta el primer grado, inclusive para construir una vivienda para sí mismo. La superficie de lotes a transferir no puede ser inferior a 500 metros cuadrados ni superior a 1000 metros cuadrados. Solo aplica en las zonas rurales que pertenezcan a territorios metropolitanos. Y ya les dije, Santiago, Concepción o Valparaíso. El predio que se subdivide no puede haberse originado, a su vez, de una subdivisión de acuerdo al decreto de ley número 3516 de 1980. Además,
El avalúo fiscal vigente del predio a la fecha de la transferencia no puede exceder ni ser superior a los 100 UF. La subdivisión requiere confección de planos de subdivisión propuesta, escritura pública de enajenación y está limitado a actos jurídicos entre vivos. Asignación de roles, inscripción del dominio a favor del pariente en el conservador de bienes raíces y la prohibición de vender, enajenar por 5 años sin poder vender o arrendar. Subdivisión de terrenos rústicos, subdivisión predial mínima por medio del artículo 2.1.20 de la OU. Si la propiedad no se encuentra afecta a dotación de infraestructura o excede el 20% de pendiente o se encuentra en zonas de riesgo, solo es para zonas urbanas, excluidas zonas con extensión urbana. Cuando la zona afecta no presenta algunas de las condiciones señaladas, la superficie predial mínima será de 2.500 metros cuadrados o menor, según lo que lo determine el instrumento de planificación territorial correspondiente que aparece en el certificado de informes previos. En los casos que los IPT, instrumento de planificación territorial, no contengan disposiciones sobre superficie predial mínima, esta será libre, según lo determine el arquitecto autor del proyecto, salvo que se trate de loteos acogidos al DFL2 de 1959. En las áreas rurales, la superficie predial mínima será lo que determine el respectivo instrumento de planificación territorial. Según el artículo 65 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, el proceso de subdivisión y urbanización del suelo comprende 3 casos. Primero, sin que se requiere la ejecución de obra de urbanización por ser suficientes las existentes, es decir, sin realizar proyectos de pavimentación, agua potable o alcantarillado y electricidad. 2. Loteos de terreno, condicionado a la ejecución de obras de urbanización. 3. Urbanización de loteos existentes, cuyas obras de infraestructura sanitaria y energética y de pavimentación no fueron realizadas oportunamente. Los sitios resultantes o lotes de una subdivisión, loteo, urbanización, estén edificadas o no, deberán tener acceso siempre a un espacio público. Subdivisión de predios rústicos. Es una solicitud que se realiza en el Servicio Agrícola y Ganadero llamado SAC. La subdivisión predial mínima es de 5.000 metros cuadrados o 0,5 hectáreas, salvo los terrenos que se acojan al artículo 1 del Decreto de Ley 3.516 de 1980. A través de este trámite se obtiene una certificación que aprueba o no la subdivisión. Si se aprueba, se debe realizar las gestiones para aprobar un proyecto de subdivisión en la Dirección de Obras y en el Conservador de Bienes Raíces correspondiente. Y además, estar autorizadas por el SAC. Documentos que se deben tener para una subdivisión de propiedades rústicas. 1. Certificado de dominio vigente. Decreto de Ley número 3.516 de 1980 expresa las condiciones y prohibiciones para subdividir. La subdivisión no cuenta con la facultad de realizar cambios de uso de suelo. Solo se permiten subdivisiones agrícolas, forestales, ganaderos y silvoagropecuarios. Para acogerse a otros usos, como los residenciales, se deberán acoger a lo que determina el artículo 1 del Decreto de Ley número 3.516 de 1980 y también el artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Los documentos que se deben presentar son los siguientes. 1. Solicitud de
subdivisión de predios rústicos firmada por el propietario y el formulario que se descarga en el SAC. 2. Certificado de dominio vigente del conservador de bienes raíces dentro de 180 días. Certificado de la Dirección de Obras Municipales que certifique que la propiedad se encuentra fuera de los límites urbanos, como el certificado de informes previos, el CIP, o el certificado de ruralidad o zonificación. 4. Certificado de avalúo fiscal del Servicio de Impuestos Internos con clasificación de suelos. 5. 7 planos impresos y además archivo digital del plano. Ingresar una carpeta con toda la información e ingresarla en la oficina sectorial del SAC correspondiente más cercana. El trámite, además de eso, se puede realizar en línea. Requisitos para el plano de subdivisión. 1. Planos originales en formato CHAPE o KML o KMZ en proyección UTM y Patum WGS de 1984. Los planos deben ir firmados por el propietario y el proyectista. El rotulado del plano debe incluir nombre del propietario, RUT, nombre del proyectista, RUT y rol, dirección de la propiedad, manzana, lote, sitio, rol, número municipal, comuna, provincia y región. Escala nominal del plano 1:2000. Origen informática en la planimetría, cuadro de superficie del predio, situación existente y actual y la situación propuesta. Además, un croquis de ubicación y distancia a puntos conocidos. Los planos de subdivisión deben ser confeccionados acorde a las características de la resolución exenta de número 3904 del 2019. Vamos a continuar con la normativa de las subdivisiones de terrenos rústicos y quedamos con los trámites para la certificación. El trámite puede ser realizado presencial o vía online. Se debe gestionar el pago del trámite en las dependencias del SAC correspondiente. Independiente del ingreso, sea presencial o en línea, los planos físicos deben ingresarse por el SAC y ya dije que eran 7. El trámite en cualquiera de sus dos modalidades contarán con 2 etapas. Primero, la primera es la verificación de los antecedentes. Si esta etapa sale rechazada, se considera solo un reingreso más con el mismo número del expediente. Y la segunda etapa no considera un reingreso del expediente. Se puede realizar una etapa de correcciones del expediente. Artículos de la OU que nos permiten subdividir terrenos rústicos. El artículo 2.1.19 dice lo siguiente: la división de predios rústicos que se realice de acuerdo al decreto de ley número 3516 de 1980 y las subdivisiones, urbanizaciones y edificaciones que autoriza el artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones se someterán a las siguientes reglas. Se entiende por predio rústico a un inmueble de aptitud agrícola, ganadera o forestal fuera de los límites urbanos o fuera de los límites de los planes reguladores intercomunales de Santiago, Valparaíso y Concepción. Podrán ser divididos en lotes iguales o superiores a 0,5 hectáreas. Estos terrenos solos necesitan la aprobación del SAC, es decir, todos estos terrenos que están fuera de las grandes ciudades metropolitanas serán ingresados en el SAC. No obstante, se debe inscribir el plano aprobado por el SAC en la dirección de obras correspondiente para que se incorpore al catastro municipal. Conforme al inciso 3 del artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en relación a lo previsto en la letra E del inciso 2 del artículo 1 del decreto de ley número 3516 de 1980, podrá subdividir terrenos rurales menores a 0,5 hectáreas o 5.000 metros cuadrados para completar una actividad industrial con viviendas, dotar de equipamiento algún sector rural
o habilitar un balneario o campamento turístico, o para la construcción de viviendas sociales o de viviendas de hasta 1000 UF que cuenten con los requisitos para obtener subsidio del Estado. Deberá contar con una aprobación del SAC y de la Secretaría Regional del MIMBU, acorde al procedimiento previsto en el artículo 3.1.7 de la OGU. El MIMBU, en su informe, declara el grado de urbanización que tendrá la subdivisión predial según los artículos 2.2.10 y 6.3.3 de la OGU. Para las construcciones necesarias para la explotación agrícola del inmueble o para las viviendas del propietario del mismo y sus trabajadores, como asimismo, una vez obtenida la autorización a lo que se refiere el número anterior, para la construcción de viviendas o de viviendas de hasta 1000 UF que cuenten con los requisitos para obtener subsidio del Estado, o lo que alude el inciso primero del artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, se deberá solicitar un permiso de edificación al director de obras municipales correspondiente, conforme a lo que exige el artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y los antecedentes que acompaña el artículo 5.1.6 de la OGU. En caso de anteproyectos corresponderá al artículo 5.1.5 de la OGU. El decreto de ley número 3516 de 1980 norma sobre divisiones de predios rústicos. El artículo primero de la letra J, cuando se trate de transferencia a cualquier título y por una sola vez a un ascendiente o descendiente del propietario, por consanguinidad o afinidad hasta el primer grado inclusive, para construir una vivienda para sí mismo. En este caso, no se podrá transferir más de un lote por ascendiente o descendiente. O sea, si yo tengo un hijo, no le puedo entregar más de un terreno en esa subdivisión. Y la superficie de esta no podrá ser superior a los 1000 metros cuadrados ni inferior a los 500 metros cuadrados. Los lotes tendrán provisión legal de enajenar por 5 años. Los lotes además deberán contar con acceso al espacio público, conformado por servidumbres o lotes de camino. El artículo 3.1.7 de la OGU, las solicitudes de esta subdivisión y urbanización deberán ajustarse al siguiente procedimiento. Deberán presentar al SAC los siguientes antecedentes: solicitud firmada por el propietario del predio en que señale su ubicación, el objetivo de la subdivisión y una declaración jurada del dominio vigente. Plano de subdivisión a una escala adecuada suscrito por el propietario y el arquitecto, indicando la situación existente y la propuesta, con los deslinders generales, la superficie del terreno y de los lotes resultantes con sus características topográficas generales y vías públicas cercanas, su ubicación, el objeto de la subdivisión y una declaración jurada de dominio vigente. Factibilidad o especificación de la dotación de servicios contemplados. En caso que el propietario proponga obras de urbanización, deberá adjuntarse un plano indicando sus características. La Secretaría Regional del Ministerio de Agricultura, llamada MINAGRI, en un plazo de 45 días evaluará la solicitud previa al informe del SAC y, en caso de no haber objeciones, enviará los antecedentes a la Secretaría Regional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo correspondiente. La Seremi del MIMBU, en un plazo máximo de 30 días hábiles, en 30 días en realidad, informará a los solicitados y si el dictamen del informe es favorable, señalará el grado de urbanización que deberá tener dicha subdivisión rural
respetando lo dispuesto en el artículo 2.2.10 y 6.3.3 de la OU. Sin más trámite, la Seremi de Agricultura resolverá respecto a la solicitud y, en caso de aprobarla, dejará constancia de las urbanizaciones aprobadas por la Seremi del Minbu. Todos estos antecedentes se presentan ante la DOM, el director de obras, quien concederá el permiso respectivo y resolverá respecto a la división y el permiso de urbanización respectivo. Los derechos a cancelar, según el artículo 130 de la Ley General de Urbanismo de Construcciones, el valor a cancelar por el permiso de subdivisiones y loteo son el 2% del avalúo fiscal del terreno. El artículo 2.2.10 de la ONU nos dice: cuando sea necesario para subdividir y urbanizar terrenos en zonas rurales, dotar de equipamiento, de habilitar un balneario o campamento turístico en los términos que señala el artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, el informe favorable de la Seremi ministerial del Minbu debe considerar los siguientes grados mínimos de urbanización. 1. Agua potable, conexión a red pública o a la red de servicios concesionada de servicios sanitarios. En su defecto, sistema de redes colectivas con fuente propia o todo lo dispuesto en el Código Sanitario llamado RIDA. 2. Alcantarillado, conexión a red pública o a red de empresa concesionada de servicios sanitarios. En su defecto, sistema de redes colectivas con fuente propia y todo lo dispuesto en el Código Sanitario aprobado por la entidad sanitaria correspondiente de la Seremi de Salud. 3. Evacuación de aguas lluvias. El escurrimiento de las aguas lluvias deberán hacerlo de forma natural por calles y pasajes y por cauces naturales o artificiales de agua o mediante pozos absorbentes u otra solución alternativa aceptable. El artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones: se podrán subdividir todos los predios para la explotación agrícola del inmueble o para las viviendas del propietario del mismo y sus trabajadores, o para la construcción de conjuntos habitacionales de viviendas sociales o de viviendas de hasta un valor de 100 UF que cuente con los requisitos para obtener subsidio del Estado. 1000 UF. Para ello, la Seremi de Agricultura, para aprobar un permiso de subdivisión, deberá contar con un informe previo favorable de la Seremi del Minbu. Este informe señalará el grado de urbanización que deberá tener esa subdivisión predial conforme a lo que establece la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. No obstante, para efectuarse la división predial deberá contar además con la aprobación de la Dirección de Obras Municipales y del SAC. El artículo 56 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones: en áreas rurales se prohíbe a los dueños de los predios colindantes o caminos públicos nacionales definidos por la Ley de Caminos ocupar la franja de 35 metros medidos a cada lado de los cierros actuales o los que se ejecutan en variantes o caminos nuevos y cuenten con la autorización de la Dirección de Habilidad del MOP, previo informe de la Dirección de Planificación del Desarrollo Urbano del Minbu, cuando ellos indican en las áreas de los planes reguladores. Importante: el trámite para subdivisión de predios rústicos no está disponible en el SAC para la región metropolitana de Santiago. Con la entrada en vigencia del Plan Regulador Metropolitano de Santiago, cuya implementación aconteció en el año 2008, Decreto de Ley 3516 de 1980 perdió aplicabilidad para dicha región y sus excepciones, además de la región de Valparaíso y la de Concepción. Por consiguiente, no es posible realizar subdivisiones de predios rústicos en la región metropolitana al amparo de dicho decreto. Estas se regulan por el Plan Regulador Metropolitano. De igual modo, y como bien señala el artículo 1 de la referida norma,
Los predios rústicos no pueden ser divididos por este trámite, deben ubicarse fuera de los límites urbanos o fuera de los límites de los planes reguladores intercomunales de Santiago, Valparaíso y Concepción. Si la propiedad que se subdivide se encuentra en la región metropolitana, el artículo 19, los legajos del plan regulador, los legajos de proyectos de subdivisión o loteo predial, urbanización y de construcción que se requiere informes de la serie del mismo, deberá al menos contener la documentación que indica la ODU en el título 3, capítulo 1, artículo 3.2.1, número 7 y 8 y artículo 3.1.3, número 5 y 6, según corresponda, suscrito por el propietario y profesional patrocinante acreditados conforme a lo señalado en la ordenanza. Las subdivisiones prediales mínimas para las zonas urbanas son máximas 2.500 metros cuadrados y mínima 100 metros cuadrados, y lo que proyecte el arquitecto si no hay un instrumento de planificación territorial o no existe un plan regulador metropolitano. La subdivisión predial mínima para una zona rural es de 0,5 hectáreas o 5.000 metros cuadrados y se puede acoger al artículo primero del decreto de ley 3.516 de 1980, que establece una subdivisión predial mínima de 500 metros cuadrados y máxima 1.000 metros cuadrados. Lo que quisimos decir hoy día con todas estas normativas es poder ayudar a todos los arquitectos y a los que trabajan en subdivisiones con todo lo que requiere una normativa, y que recuerden que no se pueden subdividir terrenos rústicos menos de 5.000 metros cuadrados y hoy en día la normativa vigente dice que menos de 1 hectárea. Es decir, que todos los terrenos brujos que te están vendiendo por 1.000 metros, por 2.000, por 500, no existe. Eso no se pueden comprar, nunca va a tener un rol. Y además que en las regiones metropolitanas de Concepción, Valparaíso y Santiago, todo esto no se presenta al SAC, sino que al Ministerio de Vivienda. Estamos presentando Todos Habitamos la Ciudad. Como les decía, la semana pasada, ¿cierto?, explicamos lo que es una subdivisión de terrenos rústicos en toda la zona que no son en los lugares de las regiones metropolitanas, como es la región de Valparaíso, de Concepción y de nuestra región metropolitana de Santiago. Hemos tenido que explicarlo artículo por artículo porque este es un tema sensible. Ya sabe que hay mucha gente que han sido estafada y engañada, y es por eso que no solamente estamos haciendo este programa para el habitante de la ciudad, sino que también para los profesionales que trabajan o quieren trabajar en este tipo de subdivisiones. Entonces, el plan regulador, el artículo 19 de la región metropolitana, nos dice que los legajos de proyectos de subdivisión o de loteos prediales, urbanización y de construcción requieren informes de la Seremi de Salud. Deberán al menos contener la documentación que indica la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones en el título 3, capítulo 1, artículo 3.2.1, número 7 y 8, y el artículo 3.1.3, número 5 y 6, según corresponda, suscrito por el propietario y profesionales patrocinantes acreditados conforme a lo señalado en la ordenanza. Las subdivisiones prediales mínimas para la zona urbana son máximo 2.500 metros cuadrados de terreno y mínimo 100 metros cuadrados en la zona urbana, y lo que proyecte el arquitecto si no hay un instrumento de planificación territorial o no existe un plan regulador metropolitano de Santiago. La subdivisión predial mínima para una zona rural es de 0,5 hectáreas o 5.000 metros cuadrados y hoy en día es de 1 hectárea. Y se puede acoger al artículo primero del decreto de ley 3.516 de 1980, que establece una subdivisión predial mínima de 500 metros cuadrados y máxima de 1.000 metros cuadrados. Pero también vamos a hablar de que existe una forma de no solamente subdividir, sino que también podemos
pedir permiso por una serie de construcciones en el área rural. Solo tratándose de subdivisiones que se acojan al artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que reglamentan las edificaciones en el área rural, es una legislación urbanística y dada que no existe un ordenamiento territorial rural, se admiten dos tipos de construcciones en las zonas rurales. Los propietarios deberán solicitar a la Dirección de Obras Municipales respectiva los permisos de construcción necesarios para 1. La explotación agrícola del inmueble y 2. Construcción de viviendas para el dueño y sus trabajadores. El MIMBU debe cautelar que en el área rural no se formen núcleos urbanos al margen de la planificación urbana regional. Los proyectos de construcción con subdivisiones que requieren informe favorable o aprobación previa de la Seremi Regional Ministerial del MINAGRI, o sea, del Ministerio de Agricultura, previo informe del SAC y del MIMBU. Recuerden que en las regiones metropolitanas solamente el informe es del MIMBU. Las construcciones que solo requieren permiso de construcción, de acuerdo al inciso primero del artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Estas construcciones no importa la superficie de subdivisión predial. La norma contempla dos situaciones: la vivienda del propietario y de construcciones de viviendas para trabajadores, con una superficie predial mínima de 300 metros cuadrados, y la vivienda del propietario puede ser mayor a 140 metros cuadrados, o sea, puede ser una vivienda que no sea de FL2, pero las demás viviendas, la de los trabajadores, tiene que cumplir con lo que dictamina el DFL2, que son viviendas que llegan hasta 140 metros cuadrados construidos y cumplir con todas las normativas que dicta la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. Las construcciones necesarias para la explotación agrícola del inmueble comprenden las siguientes edificaciones: explotaciones primarias de lecherías, crianza y engorda de animales, procesamiento y conservación vitivinícolas y conserveras de frutas y hortalizas, funcionamiento de vitivinícolas y conserveras de frutas, y la explotación silvícola, viveros y semilleros, embalses de agua, instalaciones de agua potable rural. En el documento Pauta de aplicación del artículo 55 de la Ley General, el MINAGRI ha fijado un criterio amplio de cuáles son las construcciones que tienen el carácter necesaria y incluye toda construcción que tenga relación con la explotación agrícola, tales como embalaje, refrigeración y procesamiento de productos agropecuarios, salvo aquellas que tengan características industriales. Las microempresas familiares, las pymes, que funcionan en la casa habitación del propietario, no le es aplicable la autorización sectorial previa a la Seremi de Agricultura. Las actividades deben desarrollarse de una dependencia destinada a microempresa familiar, que la actividad económica se realice en la casa habitación familiar y que en ella no laboren más de 5 trabajadores, exceptuando los familiares. Que sus activos productivos, sin considerar el valor del inmueble, no excedan las 1000 UF. Una microempresa familiar es una empresa que pertenece a una o más personas naturales que residen en una habitación o en una vivienda con destino habitacional. En ella se pueden realizar los siguientes labores u oficios: labores profesionales, oficios de industria, de artesanía, cualquier otra actividad lícita, prestación de servicios y producción de bienes. No se incluyen las actividades de peligros, contaminantes y molestas. Todas las actividades deben ser de carácter inofensivo. La explotación agrícola abarca a las construcciones necesarias para la actividad ganadera y forestal que corresponda a una actividad de explotación del propietario que contenga la transformación de productos agrícolas propios.
Es decir, lo que estamos hablando es que en todos estos destinos usted puede tener subdivisiones y puede construir. Construcciones con subsidio predial rural. Para subdividir, deberán urbanizar y deberá estar referida a alguno de estos proyectos en las urbanizaciones. Primero, completar alguna actividad industrial con viviendas. Y eso es de escasa ocurrencia y por lo general los conservadores de bienes raíces no dan los permisos. Dar de equipamiento a algún sector industrial con servicios que contemplen el resto de las actividades industriales y conjuntos de viviendas sociales y deben de estar destinadas a mejorar el área rural. Habilitar un balneario o campamento turístico. Los balnearios y los campamentos turísticos solamente se pueden construir. Estamos hablando y explicando que se puede construir. Las subdivisiones, ya lo explicamos, en estos sectores no se puede subdividir, pero sí se pueden construir. Construir conjuntos de viviendas sociales o conjuntos de viviendas de hasta un valor de 1.000 UF y que cuenten con los equipamientos para obtener el subsidio del Estado. La calidad de la vivienda para obtener el subsidio del Estado se acredita mediante un certificado que emite el director de obras municipales. Las viviendas sociales pueden construirse al alero de la ley de copropiedad, adoptando la forma de la copropiedad tipo A o de la forma tipo B, con condiciones mínimas de urbanización, de acuerdo al decreto, al DDU número 133, y debe contar con la conectividad a vías públicas. Acá las urbanizaciones también las va a dictar y las va a promover el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Es decir, que los anteproyectos se tienen que presentar al Ministerio de Vivienda para que establezca cuáles son las urbanizaciones mínimas que tengan que contar para la recepción final de esa obra. El propietario puede subdividir en la zona rural según lo que dictamine el artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones para construir algunos de los proyectos señalados. El Minagri debe mantener el destino agrícola y la subdivisión predial mínima es de 0,5 hectáreas, es decir, 5.000 metros cuadrados, y en algunas zonas, como ya les he explicado, de 1 hectárea o de 1.000 metros cuadrados. Es decir, que la subdivisión predial mínima solamente es lo que dictamina la ley o lo que va a decir el certificado de informes previos. Una vez que se obtenga el informe favorable del Minagri, el artículo 136 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones no habilita al propietario de disponer de los nuevos lotes sin la recepción final de las obras entregado por la Dirección de Obras Municipales. Una vez que se obtenga la recepción final de las obras y de las obras de urbanización, el propietario deberá solicitar la asignación de roles ante el Servicio de Impuesto Interno y proceder a inscribir la división en el conservador de bienes raíces. En las zonas rurales la fiscalización es escasa y es por eso que existe tanto terreno brujo. Entonces, las construcciones ajenas a la agricultura en el área rural, sin divisiones. Los anteproyectos deben ser industriales, de equipamiento o turismo y corresponde al Minagri otorgar o denegar el informe favorable del anteproyecto. Y en el caso de las regiones metropolitanas, Valparaíso, Concepción y Santiago, va a ser el Ministerio de Vivienda el que otorgue ese permiso. Ahora, si ustedes creen que esto no tiene sanciones penales, están totalmente equivocados. El artículo 138 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones establece que será sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo o presidio menor en su grado mínimo al propietario o al urbanizador que realice cualquier clase de actos o contratos que tengan como finalidad última o inmediata la transferencia del dominio, los compromisos compra-venta, las promesas de venta, reserva de sitio, adjudicación de lotes o constitución de comunidades o sociedades tendientes a formar nuevas poblaciones. Es por eso que no se puede seguir comprando y creyendo en los terrenos brujos.
El artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones no contempla un procedimiento de regularización y existe una carencia en el reglamento de la vivienda rural. Entonces, el Plan Regional de Ordenamiento Territorial nos entrega las políticas de desarrollo urbano, la existencia de loteos irregulares en el sector de alto riesgo y la regularización ante bienes nacionales. En nuestro segundo bloque, nosotros vamos a explicar un ejemplo de lo que nosotros vivimos en una subdivisión que nos pidieron realizar en el sector de Peñaflor, en la cual nosotros realizamos un estudio de factibilidad y les vamos a contar en nuestro segundo bloque el resultado y les vamos a contar y vamos a esbozar cómo sí se puede realizar alguna de estas subdivisiones. Vamos a quedarnos con nuestros patrocinadores y en el segundo bloque les voy a contar un secretito. Nos vemos luego de estos comerciales. Estamos presentando Todos Habitamos la Ciudad. EOSARC, Arquitectura y Propiedades, permisos de edificación, recepción final, subdivisiones, fusiones, proyectos sanitarios, tasación de propiedades, proyectos eléctricos, T1 y corretaje de propiedades. Visítanos en Avenida Trinidad Oriente, 159 La Florida o llámanos al +569 78 16 85 87. Estudio Jurídico Chile Denuncia Laboral. La mejor asesoría con el abogado Luis Contador Arias en Derecho Laboral, Derecho Inmobiliario, Derecho Familiar y Derecho Penal. Visítanos en Avenida Trinidad Oriente, 159 La Florida. Haga sus consultas +569 78 16 85 87. Estudio Jurídico Chile Denuncia Laboral. Estamos presentando Todos Habitamos la Ciudad. Bueno, gracias a nuestros patrocinadores EOSAR, Arquitectura y Propiedades y Chile Denuncia Laboral con nuestro abogado Luis Contador. Está de más decir que cuando tú realizas una subdivisión, tienes que hacerlo junto con el abogado. Y el abogado, antes que nosotros tengamos que hacer los planitos y tener que hacer todo el cuento que trae consigo la subdivisión, realizar el estudio de factibilidad se está haciendo en las regiones metropolitanas en el Ministerio de Vivienda y el abogado realizar el estudio de factibilidad directamente en el conservador de bienes raíces, porque aunque tú tengas todo aprobado con la dirección de obra, con el MIMBU, si el conservador de bienes raíces expresa que no se puede subdividir, todo este esfuerzo fue en vano y perdiste la plata. Entonces, vamos a contar lo que nos pasó en Peñaflor. En Peñaflor nos mandaron a hacer un estudio de subdivisión, una factibilidad, antes de realizar el trabajo de subdivisión. Y lo que descubrimos, primero es decirles que todo esto no va al SAC, no va a la Minagri, va al Ministerio de Vivienda. Para poder realizar una subdivisión en un predio rústico hay que respetar lo que dictamina el Plan Regulador Metropolitano, en este caso el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, sobre la subdivisión mínima y según el uso de suelo establecido. El proyecto de subdivisión se presenta en el MIMBU de manera similar al que se realiza a la Dirección de Obras Municipales y según lo que exige la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. Existen distintas leyes que permiten a los predios rústicos hacer subdivisiones entre 1000 metros cuadrados y 500 metros cuadrados. O sea, los que quieren subdividir 4 hectáreas y subdividirlo en 4, no se puede si es que en el certificado de informes predios aparece expresado que la subdivisión predial mínima son 4 hectáreas, no se puede, son 4 hectáreas. A no ser que usted lo haga por a través de la ley SABAC o la ley de herencia, pero lo mínimo es 500 metros y lo máximo son 1000. Antes de eso debes consultar al conservador de bienes raíces, como les dije, y preguntar si la ley SABAC para heredero puede utilizarse.
y nuestro abogado realizar un escrito y presentarlo a través de las formalidades que te expresan y te exigen los protocolos del conservador de bienes raíces de cada lugar, porque no es lo mismo el conservador de bienes raíces de Santiago que el conservador de bienes raíces de Talagante, etc. Por lo general, en terrenos rústicos que se encuentren dentro de las regiones metropolitanas, Santiago, Valparaíso y Concepción, escúchenme bien, seguramente le dirán en el conservador de bienes raíces que no se puede. Ojo, no se puede. O sea, ¿por qué? Porque están protegidas las zonas rurales. El impacto de la expansión urbana sobre el sector agrícola en la región metropolitana de Santiago. Nuestro estudio diagnostica una disminución del predio agrícola para los destinos de los rubros frutícolas, vitivinícolas, cultivos anuales y permanentes. Es decir, que en las regiones metropolitanas de Santiago, Valparaíso y Concepción se han disminuido las zonas rurales, los sectores que están protegidos. El valor bruto de la producción agrícola se ve afectada por el avance urbano. El valor bruto de producción crece en todas las provincias de Chile, menos en la región metropolitana de Santiago. El empleo agrícola disminuye y existen sectores con riesgo de desaparecer al estar dentro de sectores urbanos o de expansión urbana, y es por eso que se protege. Existen unas zonas que se pueden realizar destinos agroresidenciales o las zonas de interés silvoagropecuario mixto, que se le llama ISAM 11, las que le pertenecen al predio de estudio de subdivisión, y si ustedes quieren que nosotros le ayudemos a subdividir, llamen a este teléfono que aparece aquí, porque serán atendidos por nuestro abogado y por nuestros profesionales, porque no es fácil, no hay una fórmula en que te puedo decir así se hacen las cosas. No, hay que hacer el estudio de factibilidad siempre y después realizar la subdivisión. La ISAM 11, las que constituyen territorios de emplazamiento acogidos para poder realizar las subdivisiones de predios agrícolas con fines agroresidenciales, parcelos de agrado como en Talagante, en Peñaflor, en Melipilla, etc. Potencialmente consolidadas y ya consolidadas, se tienen que realizar estos estudios de factibilidad para poder saber si es que se pueden realizar, porque no existe una fórmula de poder realizarlo. Y además de esto, no hay regularización en terrenos rurales. No existen las regularizaciones. La ley del mono, la 20.898, lo que puede hacer es regularizar una construcción, una vivienda, siempre y cuando no supere los 140 metros cuadrados, descontando los espacios no habitables. Eso ya lo habíamos explicado. En las zonas rurales también se puede utilizar la ley 20.898 o la ley del mono, pero no sirve para subdividir, y aquí estamos hablando sobre las subdivisiones. Los proyectos de subdivisión predial en Pajarito, o sea, en Peñaflor, ¿cierto? Fue un proyecto particular que contaba con un certificado de informes previo que hablaba de que la subdivisión predial mínima era de 4 hectáreas en zona rural. Y, como les decía, el proyecto, como se encuentra acá en Peñaflor, no se presenta al SAC. Y la división de terrenos rústicos se presentan en la Seremi Ministerial del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Son ellos, junto con el conservador de bienes raíces, los que emiten un informe favorable para dichos proyectos. Y que según nuestro estudio, su diagnóstico es que no se puede realizar la subdivisión de estos terrenos de manera libre y sin restricciones. Es decir, si en este caso eran 4 hectáreas su subdivisión predial mínima, la única forma de subdividir era entre 500 y 1000 metros cuadrados. Y si ustedes querían acceder a más metros cuadrados, lo puede lograr hacer, pero lo tiene que hacer con ESOSAR, llamando al número de teléfono que le estoy diciendo, porque si nosotros descubrimos cómo podemos ayudarlo para hacer la subdivisión predial.
El destino siempre tiene que ser agrario y no tiene la posibilidad de que cambie ese destino en otro tipo de proyecto. Y es por eso que yo les digo que los terrenos rústicos, a través de la solicitud de permiso de edificación de construcciones, se puede aprobar siempre y cuando se adopten algunos destinos que realicen las actividades ya mencionadas. Pero esos destinos tienen que realizarse a través del estudio de factibilidad por medio de un abogado, en este caso de nuestro abogado Luis Contador. Y tenemos que explicar también de que ustedes pueden hacer microempresas familiares y complejizar el tema, realizar algunas empresas con el servicio de impuesto interno, pero es complejo y siempre tiene que estar acompañado por los dos profesionales, que es el abogado y el arquitecto. Según el MIMBU de Santiago, los destinos agroindustrias que procesen productos frescos y que procesen otro tipo de industria pueden subdividirse siempre y cuando cuenten con todos los requisitos que nosotros, EOSAR, hemos descubierto. Y es por eso que les digo que si ustedes están viviendo esa situación, acérquense. Nosotros no cobramos las visitas, no cobramos las primeras reuniones para poder ayudarlo a usted, el habitante de la ciudad que está en Talagante, que está en Peñaflor, para poder realizar la subdivisión. Y si podemos lograrlo, les recomiendo hacer el contrato de nuestros profesionales para realizar el estudio de factibilidad primero. Es menor el costo y vas a ver sí o sí cómo se puede realizar la subdivisión. Porque les repito, sí se puede subdividir, pero ese secretito lo tiene EOSAR. Los proyectos de construcción, obviamente, sí se pueden aprobar. Por ejemplo, los proyectos de turismo, todos los que tienen hoteles, cabañas de turismo, cabañas con piscina, todo lo que tienen aquí balneario, ustedes pueden aprobar la construcción, pero no pueden aprobar la subdivisión. No está de más decir que hay una forma también de subdividir que existe, que es una forma legal poco probable, que es por intermedio de una discordia legal por la propiedad y someterla a un juicio ante tribunales de justicia y judicializarla, una subdivisión, llevándola a un tribunal civil y a la Corte Suprema. Y eso lo tiene que hacer con nuestro abogado. Pero no es seguro que se apruebe. Es por eso que les repito, es súper importante cuando usted contrate un arquitecto, es que no le haga la subdivisión, sino que primero le haga el estudio de factibilidad, que si puede lograr realizar la subdivisión, porque el estudio tiene que ir al conservador de bienes raíces, al Ministerio de Vivienda y a la Dirección de Obra. Entonces no puede desarrollar una subdivisión a la tonta y a la loca si realmente no tiene las factibilidades. Y antes de hacer cualquier subdivisión, haga el estudio. Y EOSAR, llamando a este número, lo puede ayudar. Y recuerden, nosotros no cobramos la visita y tampoco cobramos una reunión con ustedes para explicarles cuál es los caminos a seguir, las directrices para que usted pueda subdividir su propiedad. Ahora, en esta zona tenemos muchos elementos de derechos de agua. Los terrenos se enfrentan a un canal o zanjas de regadío o ambos. Pueden estar escritos y pueden tener derechos de agua. Según el instrumento territorial de planificación, la propiedad se encuentra, la que nosotros estábamos realizando, se encuentra, afecta a napa freática y a posible uso de agua potable si se cumple con los reglamentos que interpone la Seremi de Salud y la Dirección General de Aguas DGA y la Dirección de Obras Hidráulicas DOH del MOP, ya que se deben pronunciar por la habitabilidad del canal. Es decir, si usted tiene canal de regadío, si usted tiene un pozo, usted puede ocupar eso, siempre y cuando cuente con los estudios de laboratorio, las mecánicas de suelo
y todas las aprobaciones de estas instituciones para que usted pueda tenerla como agua potable o como agua de regadío o solamente con el derecho de paso de esa agua. Entonces no solamente es llegar y subdividir que vaya al Ministerio de Vivienda, sino que también tiene que preocuparse de que esas aguas también tengan derecho del lote resultante de la subdivisión. Todos los proyectos deben ser evaluados ambientalmente para emplazarse dentro del área rural. ¿Por qué? Porque la protección de los recursos renovables naturales del SAC son ley y en las regiones metropolitanas lo realiza el MIMBU. Entonces, el MINAGRI, a través del SAC, realiza la conservación. A través de la CONAF, la protección. Y a través del MIMBU es el ente regulador. O sea, podemos toparnos con propiedades en la cual el proyecto tiene que ir a la CONAF, tiene que ir al SAC y tiene que ir al MIMBU. Y en las regiones metropolitanas va a ir a la CONAF, a la DOH y al MIMBU. ¿Por qué? Porque se quiere impedir que se generen núcleos nuevos urbanos, ya que las zonas de las regiones metropolitanas no tienen más espacios y lugares agrícolas, por un tema de empleo, por un tema de la producción, al margen de la planificación urbana y no generar pérdida o degradación de los recursos naturales del suelo. El MIMBU se preocupa de que las construcciones cumplan con la normativa vigente de la Ordenanza General y de la Ley General de Urbanismo y Construcción. Y el MINAGRI, representado por el SAC para toda la otra zona, de conservar y proteger el recurso suelo. Y ambos organismos públicos informan por separado. Es decir, el MIMBU te puede aprobar y el SAC te puede rechazar. Así de simple. Es por eso que, repito, realicen primero el estudio de factibilidad. Todo proyecto de conjunto habitacional de carácter social debe cumplir con una urbanización completa según lo que rige el artículo 6.3.3 de la OU sobre urbanización mínima. Es decir, que tienen que tener una pavimentación de calle y vereda, tienen que tener una instalación de agua potable y alcantarillado público o privado y electricidad. Porque recuerden que si en los loteos de los terrenos rústicos aprobados por el Serviu con subsidio, deben de contar con una urbanización mínima y esa urbanización mínima debe ser construida para ser recepcionada por la Dirección de Obras y por el Ministerio de Vivienda. Los proyectos particulares que se puedan subdividirse en zonas rurales, excepto las que se encuentren en la región metropolitana de Santiago, de Valparaíso y Concepción, y que no cuenten con el mínimo de 5.000 metros cuadrados, no se le exigirá la urbanización completa. O sea, disculpen, que cuenten como mínimo los 5.000 metros cuadrados y en algunos casos los 10.000 metros cuadrados, no se le exigirá la urbanización completa. O sea, los proyectos particulares no se le exige tener la calle y todos estos elementos que sí se lo exigen a los de viviendas sociales, por acogerse al artículo 6.3.4 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, no exigiéndose pavimentación ni electricidad. Sí sanitario y agua potable sea particular y público, y los proyectos sanitarios van a la Seremi de Salud y se tienen que regir sobre lo que dice en la ordenanza del RIDA. En conclusión, los procesos de urbanización no solo van ocupando suelos de buena calidad en donde se presenta una estructura productiva que sustenta diversas actividades económicas, sino que además desplazan o terminan con el rubro presente en el territorio, afectando en gran manera la superficie destinada a los productos de alimentos, productores de productividad agrícola y la fuerza laboral asociada a estas actividades agrícolas, y es por eso que se defiende. El proceso de desarrollo urbano y su expansión ha generado un escenario espacial irreversible, donde las actividades económicas que se generan compiten con aquellas relacionadas con la agricultura, ya que ambas utilizan el recurso suelo,
y es el suelo el que se protege, el cual es limitado y escaso, no renovable al corto plazo. La subdivisión de predios rústicos con respecto a la propiedad estudiada en Peñaflor cuenta con un instrumento de planificación cuyo certificado de informes previos, como les voy repitiendo, expresa que la subdivisión predial mínima es de 4 hectáreas. Se ubica en la zona rural de la comuna de Peñaflor, de la región metropolitana de Santiago, por lo que no se puede subdividir por ninguna ley que le sirve ingresándolo al SAC, ya que no se ingresa al SAC, sino que va directo al Ministerio de Vivienda, ya que el SAC no rige para las regiones metropolitanas. La única forma de subdividir de manera segura y que no sea por medio de tribunales de justicia es lo que nosotros descubrimos, y te invitamos a llamarnos para que nosotros te podamos enseñar sin ningún costo alguno y que nosotros te podamos ayudar realizando factibilidad y estudios. Como le decimos, no tenemos la varita mágica y no la sabemos todas, porque siempre se tiene que realizar el estudio de factibilidad en el Conservador de Bienes Raíces, en el MIMBU, en la dirección de obra, y si tienes canales o pozos de agua, en la dirección de obras hidráulicas del MOB. Además, solo se puede llegar a concretar una subdivisión de predios rústicos por medio de un permiso de construcción, o sea, de un permiso de edificación aprobado por el MIMBU y por la DOM correspondiente en el caso de que ustedes tengan construcciones. Es decir, si usted ya tiene construido en su terreno, no se pueden regularizar. Lo que se debe hacer es pedir un permiso de edificación. Y bueno, si su casa estaba fuera de los límites que te exige la ordenanza, va a tener que desconstruir. Como le explicaba, en este estudio de Peñaflor contaba con pozo absorbente, con pozo de agua, con napa freática superficial, y para que te aprueben esa agua para que sea potable o para regadío, se deben realizar los estudios desde el laboratorio correspondiente. Se podrá utilizar una planta de agua para tratarla y ver la posibilidad de transformarla a agua potable. Lo mismo pasa con los canales de zanja de regadío cuando cuenta con una escritura y derecho de agua, por lo que se debe ingresar los proyectos pertinentes a cada uno de los departamentos del Ministerio de Obras Públicas y de la DOH. Además, siempre para construir una propiedad en estos terrenos, siempre se debe realizar, independiente que subdividen, pero usted va a construir en terrenos rústicos, se debe realizar los estudios de mecánica de suelo para saber las distancias que yo tengo con la napa freática, identificarla, saber el tipo de suelo que tengo para tomar las decisiones del sistema de fundación que nosotros vamos a proyectar, y además de eso, la distancia que yo debo tener para colocar los drenes del sistema de alcantarillado particular, porque en las zonas rurales hay zonas que no tienen alcantarillado público. Y la distancia entre lo que está el pozo, donde vas a traerte la napa freática de agua, digamos, tiene una distancia de 20 metros como mínimo para construir los drenes y la colocación de las fosas sépticas. Y siempre el arquitecto debe saber las normativas que dicta el RIDA y el Código Sanitario de Aguas. Bueno, espero que le haya gustado estos 2 últimos sábados, porque nosotros ahora terminamos con todo, habitamos en la ciudad, vamos a descansar todo noviembre, vamos a tener un nuevo programa, no se lo pierdan, todos los sábados mantenemos el mismo horario, con un programa mucho más contingente, nuevo, que vamos a hablar y vamos a entrevistar a una serie de personajes, y espero que nos sigan visitando, viendo y con esta gran sintonía que siempre nos han regalado. Está de más de decir que llamen a EOSAR para saber si sus subdivisiones pueden regularizarse, entre comillas, porque no existen las regularizaciones, pero sabemos que existen muchas que ya están realizadas, y les digo, se puede, existe una fórmula, pero la fórmula la tiene EOSAR.
Nos vemos el próximo sábado en un nuevo programa que se va a llamar Todos quieren dinero, con entrevistados, con contingencia y algunas sorpresas más. Nos vemos, espero que les haya gustado. Este sábado disfruten con su familia y los dejo para el próximo sábado invitado a las 8 de la noche, como siempre, en Autónoma TV. Los dejo, que tengan un lindo fin de semana. Hasta luego, nos vemos el próximo sábado. Estamos presentando Todos habitamos la ciudad. Bueno, nuevamente con ustedes. Algo muy diferente, completamente entretenido, del programa Todos habitamos la ciudad. La participación de algo muy particular, denominado Las Crónicas del Arquitecto. Las Crónicas del Arquitecto toman lo serio en algo mucho más serio. Estimados amigos, me complace, como siempre, cada semana, presentar a alguien muy particular, alguien diferente, con una mirada muy especial del área inmobiliaria. Y también una mirada muy particular de la vida misma. En las Crónicas del Arquitecto, la presencia de Stephen Choclo. ¿Cómo está, vecino, vecina, contribuyente, constituyente? ¿Cómo están todos los habitantes de la ciudad? ¿Cómo lo están pasando este sábado? Ahí ya me imagino amenizando, ya están acostumbrados haciendo su asadito, poniéndose sus copetes. Está más de decir, presentar a mi gran amigo que siempre nos presenta y nos da toda su contingencia con Metro Newsweek, a don Francisco. Que tiene el testículo del puerto un membrillo. Sante dice, ¿cómo le ha ido a todo el tiempo acá? Nosotros acá estamos haciendo nuestro programa porque siempre estamos en los días sábados haciendo las Crónicas del Arquitecto. Así que vamos a continuar todo el año. Me llegó una correspondencia, a ver qué dice. Señor Stephen Choclo, por ser tan fome le tiramos la cadena. ¡Oh! Me están cortando, chiquillos. Este es el último fin de Choclo de este mes. Vamos a volver otro, quizás no nos inviten nunca más. Así que me voy con todo, así como cortaron a Sin Filtro, también me están cortando a mí. Llegamos hasta el día de hoy. Ya, entonces ya que estamos conmemorando 4 años del estallido social, me lo voy con todo. O revuelta, o como quieran llamarlo. Al final y al cabo no pasó nada. Nada, o sea, los teníamos los políticos ahí, como Martín Barca, entre las cuerdas. Sí, pues sí, acuérdense que los cabros chicos, ¿se acuerdan? Les quemaron todos los partidos políticos que estaban alrededor del Congreso. Oye, ¿cómo corrían? Corrían más fuerte que Gary Medel contra Soteldo. Oye, no pasó nada. Ese tipo pasó con chancho, con chaleco o con chancho al hombro. Al igual que todos los partidos políticos. Están todos cagados de miedo. Sí. Si después se nos unieron, pues acuérdense que hicieron un pacto y revisaron toda la cuestión, se unieron con los de aquí y los de allá. Sí. Como que si no supiéramos que pelean solo para la tele. Sí. Y después andan todos de la mano, carreteando, tomando juntos. En la calle con el can, bailando como mono con chaleco, con la camina y la cara. Y después se nos pasan a tomar unos Blue Level con Don Carlito y la toalla. Si todos sabemos que son 20 familias nomás, sí, las que tienen el poder, sí. Y los demás son puro chamullo. Oye, y los teníamos contra las cuerdas, estaban así como gallinitas. Y ahí, pum, si faltaba el puro combo final, y era. Y nos fuimos a escribir una constitución con los constituyentes. No hemos pasado lo peor. Algunos sacándose no sé qué cosa por el poto. ¿Qué? Por lo menos se sacaron algo. Porque después el pueblo votó rechazo para que los honorables políticos eligieran a los expertos. Cállate esa. Para cuando nos metan el... digamos que fue con expertise. ¿Y qué va a pasar ahora? Lo vamos a rechazar. O sea, este pueblo está loco. Está loco, somos todos locos.
no tan locos así como dejar a Bravo fuera de la selección nacional, po. O no tan locos como entregar las viviendas de los panamericanos con más problemas parecidos a los de Copeva, ¿se acuerdan? Oye, si este país es chacha. De los jaguares de América pasamos a ser los gatitos de peluche. Oye, estamos todos locos. O sea, votamos para hacer una nueva constitución. Sí. Después rechazamos la que se escribió porque les contaron que le iban a quitar la casa 1 y después la casa 2. Sí. Y díganme usted en este país, ¿quién tiene casa? Sí, claro. Váyanse a donde quieran creerse. Y queremos cambiarla porque la del Pinocho, compatriota, o más bien, la del Lago es charcha. Sí. Y la que están haciendo ahora la vamos a rechazar para quedarnos con la misma, la de Pinochet. No, estamos todos locos. Estamos tan locos. O sea, nos dimos más vueltas que un mojón por el agua y lo único que ganaron, adivinen quiénes fueron. Los políticos con toda la plata que se han robado y con toda la plata que le hemos pagado para hacer las constituciones. Yo opino. Por lo menos esta vez seremos como Gonzalo Cáceres. Gracias, mijito. O sea, sabemos que los van a poner y estamos contentos. Estoy saliendo con un chabón. Antes por lo menos era el sin que nadie supiera. Y ahora te lo van a publicar en los diarios y en la tele. Sí. Pero a todos nos gusta la cosita. Sí. Así como decían por ahí, más vale copia en el ojo que en el ojete. Se le para, se le para. ¿Cómo querés que te diga? Por eso creo yo que somos los más locos de Latinoamérica. Creo que no. Con cara no hay sigo. Ahora nos ganan hasta los venezolanos, po. Hoy el otro día gritaban más fuerte que los chilenos. Y para que quedemos picados, por lo menos nos quedamos con el premio Consuelo, con un gobierno que nos fue a vender roca a los chinos. O sea, haciéndonos creer que es súper un acuerdo extraordinario. Si los chinitos, amigos míos, nos vienen haciendo hueones hace como más de 40 años, ¿ustedes creen que les vendemos cobre? Evidentemente, ¿no? ¿A dónde la vieron? Pura roca. Y pasan colando la plata, el oro y quizá cuánto mineral más suelto por ahí a precio huevo. Pero no importa. Mientras no nos traigan el COVID de nuevo, porque ya que este gobierno te robe, te mienta y te cague es una cosa. Pero que lleguen con una nueva pandemia sería el colmo de los colmos. Bueno, amigos, me despido. Nos vamos a ver en diciembre porque ya vieron que me pusieron el sobrecito y me tiraron la cadena. Y si ustedes creen que este es un cuento, es mentira y que yo soy mentiroso, vayan a preguntarle a Pedro Urdemales y no se pierdan el próximo sábado con Que no te cuenten el cuento con un nuevo personaje de Esteban Soto. Y los voy a sorprender. Nos vemos el próximo sábado. Chao, y espero que les haya gustado esta primera parte que fue con mucho amor. Chao, chao, chao. Pelado sin vergüenza. Autónoma TV presentó Todos habitamos la ciudad.